Buenas tardes, me han dicho que me autopresente. Soy Paco Vinagre, pertenezco a la Junta de la Universidad Popular y también pues ofrezco de vez en cuando alguna conferencia. Y entonces hoy me ha tocado, o me han dado la posibilidad de compartir con vosotros esta presentación que se llama Computación Biológica. Y el objetivo de la presentación de la charla es presentaros una propuesta para entender el comportamiento humano, ¿de acuerdo? Como son un montón de diapositivas, yo voy a ir explicándoos todo el razonamiento, y si tenéis alguna pregunta a lo mejor la apuntáis y al final abrimos una ronda de preguntas y resolvemos todas las dudas que tengamos, ¿de acuerdo? Bien, en esta propuesta para entender el comportamiento humano vamos a avanzar en 3 pasos. El primero, o más bien en 4 pasos. El primero va a ser hacer un recorrido de cómo funciona el cerebro y cómo se produce la toma de decisiones en el cerebro. ¿Bien? El segundo va a ser un repaso de las investigaciones recientes sobre neurología y psicología, para ver qué experimentos se han realizado, si pueden soportar los conocimientos que tenemos, ¿bien? O qué nuevas ideas nos pueden proponer. Después haremos, a través de la ayuda de una analogía computacional, una propuesta nueva. Haremos una hipótesis de cómo puede funcionar el cerebro y cómo poder cambiar el comportamiento que tengamos de la manera que nosotros decidamos conveniente, ¿de acuerdo? Ese sería el objetivo de la charla. Entonces vamos a empezar y a ver a dónde llegamos. Lo primero, hay que tener en cuenta lo siguiente. Este señor es el doctor Richard Restak y nos dice que más del 90% de lo que se ha aprendido sobre el cerebro humano se ha producido desde 1997. ¿Por qué? Porque a partir de esa fecha se introducen nuevas tecnologías que permiten medir lo que ocurre en un cerebro vivo, cuando anteriormente lo que se hacía eran cachitos del cerebro y se miraba a través del microscopio. O a través de accidentes que dañaban zonas cerebrales, pues se veía qué cambios de comportamiento tenían las personas. ¿Bien? Pero una investigación científica exhaustiva solo se puede realizar si puedo hacer experimentos con un cerebro vivo. Bien, y eso solo se ha producido desde 1997, gracias a equipos modernos como la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones o el equipo de emisión de fotón único, escáner de tomografía mejorado. Bien, son nombres de estos raros. Bien, estos equipos nos dan la posibilidad de ver secciones del cerebro del ancho de un cabello humano. Y nos deja ver cómo el cerebro responde a los diferentes estímulos en el momento exacto que se está produciendo. ¿Bien? Otra cosa a tener en cuenta que también nos avisa el doctor Restak es que más del 80% de lo que se creía conocer antes de 1990 sobre el cerebro es falso. Luego, todos los que hayamos estudiado en la EGB, el 80% del conocimiento del cerebro puede que esté mal. Bien, y eso es un gran cambio. Por lo tanto, tenemos que estar abiertos a nuevos datos y a nuevas consecuencias que rompan totalmente con la idea que tenemos de cómo funciona ese cerebro. Y un ejemplo es el siguiente. El doctor Kahneman y Tversky se les concedió un premio Nobel en el 2002 por trabajos que habían realizado en 1979 sobre la toma de decisiones en los humanos. Bien, lo que nos decían es que el cerebro toma muy malas decisiones, y eso fue un premio Nobel del 2002. En el 2008 se demuestra que el cerebro toma las mejores decisiones posibles con los datos de que dispone. Hasta ese punto llegan los cambios que se producen al poder efectuar los experimentos con cerebros vivos o con métodos para ver qué está ocurriendo dentro de un cerebro vivo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a hacer un repaso de lo que sabemos hasta ahora y que puede cambiar sobre el cerebro humano. Lo primero,
Existen experimentos que demuestran que la separación que se hacía durante el siglo XX entre consciente y subconsciente es cierta. Existe en nuestro cerebro una parte consciente que se da cuenta de lo que está ocurriendo y una parte subconsciente que está procesando la información. Bien, y esto se demostró a través de experimentos con el PET, que es la tomografía de emisión de positrones. Se hizo un experimento en el que se ponía a personas a resolver un problema matemático. En ese experimento lo primero que había que hacer era filtrar la información del procesamiento del cerebro sobre cosas básicas, de mantenerte vivo, que bombee el corazón, que respiren los pulmones, que funcione el sistema circulatorio. ¿Bien? Todo eso era el 98% de la actividad del cerebro y todo eso había que filtrarlo. Una vez se filtra toda esa información, quedan 6 zonas activas. En ese momento se comienza a sedar a los participantes en el experimento y al final quedan inconscientes. Solo se pierde una de las zonas. 5 zonas siguen activas, aunque la persona está inconsciente. Lo que quiere decir es que la parte subconsciente del cerebro es mucho más importante que la parte consciente. Bien. Para ver cómo es la estructura del cerebro, yo voy a tomar el modelo de los 3 cerebros, el cerebro reptiliano, límbico y el neocórtex. Bien, todo modelo científico no es la verdad, es un modelo que se propone para poder explicar los datos de los que dispones. Bien, y los modelos van cambiando según van apareciendo nuevas informaciones y se ajustan mejor o peor a los nuevos datos. Bien, este modelo está discutido como están discutidos muchos otros, pero nos sirve para hacernos una idea de cómo es el avance evolutivo del cerebro y qué mejoras son las que se obtienen en cada uno de esos saltos. Bien. Hace 500 millones de años aparece una estructura aparece la estructura del cerebro y la estructura básica es lo que llamamos el cerebro reptiliano. Es el cerebro de los reptiles y es un cerebro instintivo. Reacciona ante lo que se produce a tu alrededor y la reacción es de un 1 o un 0. Me muevo, no me muevo. ¿Bien? Bien, pues hasta 200 millones de años después no se produce otro salto evolutivo en el que aparece una nueva capa del cerebro, la capa límbica o el cerebro emocional, y aparece con los primeros mamíferos. Bien, ¿qué ventaja tiene el cerebro límbico sobre el reptiliano? Que permite una graduación de la respuesta. En vez de ser un 0 o un 1, ataco o no ataco, huyo o no huyo, puedo graduar entre 0 y 10 o entre 0 y 100, tengo valores intermedios, con lo que no estoy gastando totalmente la energía. Puedo medir cuánta amenaza puede representar eso que estoy percibiendo o cuánto me atrae eso que estoy percibiendo. Me da mucho más rango de opciones. Bien, luego produce una complejidad mayor en el comportamiento de esos seres. Bien. Después tenemos, hace 60 millones de años, aparece el neocórtex con los primates. Bien, el neocórtex nos da una nueva capacidad, que es la intuición. Es decir, con esa intuición podemos procesar la información y prever que algo puede pasar. No sabemos exactamente por qué, pero tenemos una sensación de que cosas nuevas pueden ocurrir o que puede ocurrir algo en poco tiempo. ¿De acuerdo? El siguiente salto se produce hace 2 o 3 millones de años. Daros cuenta de las escalas de tiempo. Hace 2 o 3 millones de años lo que se produce es una separación de los hemisferios cerebrales. Aparece el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo en ese neocórtex. Bien, los hemisferios se especializan, lo vamos a ver luego, y eso permite la aparición del habla. Y el habla es una de las grandes mejoras que permite que los grupos se cohesionen mejor, que se intercambien mucho mejor la información entre los elementos de un grupo. ¿De acuerdo? Y lo último que aparece hace unos 150.000 años, y todos estos datos los ponéis entre comillas, son los lóbulos frontales del neocórtex, que están en esta parte. Bien, esos lóbulos frontales son las estructuras que realmente nos separan de los primates. Y esas estructuras nos permiten a nosotros parar nuestras respuestas emocionales automáticas. Nos dan la capacidad de tener una segunda opción de pensamiento ante una reacción de nuestro cuerpo o de nuestro cerebro. ¿De acuerdo?
Bien, vamos a ver cada una de estas partes un poco más en detalle. Empezamos por el cerebro reptiliano, que ya sabemos aparece hace 500 millones de años. Su función principal es la supervivencia. Coordina todo el cuerpo para mantenerlo vivo. En el caso del humano está coordinando de 5 a 10 millones de células. ¿Bien? Porque todas las células funcionan en conjunto, no van a su guerra por separado. Y eso lo hace el cerebro reptiliano. Es el receptor del tacto, el olfato, mide el espacio y también controla el movimiento. Y es el encargado de controlar los comportamientos repetitivos. Bien, y esto va a ser importante, porque cuando nosotros generamos un automatismo, hacemos un movimiento o una actividad muchas veces, al final se acaba introduciendo en esa estructura del cerebro antiguo, y eso permite que esa respuesta sea mucho más rápida, lo que tiene sus ventajas. Luego iremos viendo. Este cerebro también procesa las emociones primitivas, como la agresión y el miedo. Realmente las emociones primitivas serían esas dos. Estoy en amenaza y entonces puedo huir, o puedo utilizar la rabia y entonces ataco. ¿Bien? Importante, en caso de estrés, esta zona del cerebro recibe mucho más riego sanguíneo, porque queremos que sea mucho más activa. Y veremos por qué cuando hablemos de la respuesta de estrés. Bien, ya tenemos definido el cerebro reptiliano y lo siguiente es el límbico, que se monta encima de este cerebro reptiliano. Bien, en él residen las emociones y la memoria afectiva, las emociones más elaboradas, no solo ese miedo y rabia. Y también procesa o gestiona la atención. En él se procesan los juicios de valor, lo que es agradable, lo que es desagradable, lo que está bien y lo que está mal. En el cerebro límbico. Y lo que hace, como comentaba antes, es aumentar las respuestas emocionales del cerebro reptiliano. Me da muchas más opciones y elabora emociones sociales. Ya no todo el que entra en mi territorio es una amenaza, sino que puedo interactuar con esos elementos que entran en mi territorio. Por lo tanto, puedo crear una cohesión social. ¿Qué características tiene además el cerebro límbico? Pues el cerebro límbico tiene muchas conexiones hacia el neocórtex, envía mucha información al neocórtex y no recibe tanta del neocórtex. Y supervisa la información del neocórtex añadiendo la respuesta emocional. Neocórtex sería como el ordenador que controla los datos en bruto, pero luego el valor emocional de cada uno de esos datos se lo pondría el sistema límbico. En el sistema límbico podemos distinguir tres elementos importantes. Uno es el sistema reticular activador, el SRA, que es el centro de distribución de los estímulos. Ahora veremos cuál es su función con más detalle. También tenemos la amígdala, que es una central de alarmas y peligros que procesa los acontecimientos con alta carga emocional. Y el hipocampo, que es la estructura que va a dar contexto dentro de nuestros recuerdos a lo que ocurre en el ahora. Va a permitir que se formen recuerdos a largo plazo. Bien, os voy a dar un ejemplo de hasta qué punto es importante este sistema límbico. Existe un síndrome que se llama el síndrome de Capgras, que se produce cuando en un accidente se daña la conexión entre la zona visual y la zona emocional. ¿Bien? Por lo tanto, ya no hay un intercambio de información y esa información se va a procesar por separado. ¿Qué ocurre? Cuando la persona reacciona y ve a sus familiares, la persona tiende a decir que son impostores. Que son como ellos, son iguales a ellos, se comportan como ellos, pero son impostores, no son ellos. A esta misma persona, si sus familiares le llaman por teléfono, puede hablar con ellos perfectamente, les reconoce la voz y dice hola papá, hola mamá, no hay ningún problema. ¿Por qué se produce este efecto? Se produce porque nuestra respuesta depende sobre todo de nuestro estado emocional. Nosotros sentimos la verdad. Sentimos que las cosas son ciertas o falsas. Si está cortada la conexión entre lo visual
y la emoción, no voy a tener la respuesta emocional ante lo que veo. Luego algo falla y mi cerebro lo que va a tender a justificar es que eso no puede ser correcto. Por lo tanto, son impostores, no son mi familia. ¿Bien? Ya vemos la importancia del sistema límbico, de ponerle una emoción a un pensamiento. ¿Vale? Bien, seguimos. Sistema reticular activador. Este sistema está formado por grupos de neuronas que están un poco dispersas en el cerebro, no es que sea una zona específica. ¿Bien? Lo que hace es distribuir los impulsos que las percepciones captan a la zona correcta del cerebro para su procesamiento. Y supervisa las acciones del neocórtex. Recibe los impulsos de las percepciones, las puede enviar al neocórtex y si el neocórtex sigue con un procesamiento aparte, vuelve a supervisar dónde tiene que ir esa información. Si la señal que llega al sistema reticular activador es importante, se envía al nivel consciente para ver qué hacemos con ella. Al neocórtex, nivel consciente, evaluamos qué está pasando. Pero si la señal nos lleva a cualquier forma de peligro o incomodidad, se envía a la amígdala, otra estructura del sistema límbico, antes de que pase por el neocórtex. Os pongo otro ejemplo experimental de la importancia de la intercomunicación entre estos sistemas. Las neuronas espejo también son otro grupo de neuronas que están distribuidas por el cerebro que tienen una función muy especial, que es reproducir internamente toda acción que ves fuera. Esto queda muy claro en los niños. Los niños pequeños, los bebés, cuando tú te mueves delante de ellos, esas neuronas espejo captan todo tu movimiento y, como están conectadas al sistema motor, hacen que el niño empiece a imitar todos tus movimientos. Es un sistema impresionante de aprendizaje, porque lo que está haciendo es que todo lo que ves fuera, automáticamente empiezas a experimentarlo internamente y empiezas a grabar la información. ¿Bien? Con el tiempo, esa conexión con el sistema motor se va cortando y empiezas a distinguir qué es estímulo externo y qué es estímulo interno. ¿Bien? ¿Para qué más sirven estas neuronas espejo? Para detectar el estado de tensión de la persona que tengo delante. No solo capturan los movimientos claros, sino que capturan los movimientos sutiles. Y eso me hace experimentar internamente el estado de tensión de la otra persona. Luego yo sé qué está sintiendo el otro. Es decir, me vuelvo empático. ¿Bien? Luego estas neuronas son las responsables de la empatía, de que sintamos o podamos entender el estado emocional de los demás. ¿Bien? Si estas neuronas fallan, entonces normalmente se suele asociar con el autismo y también podría llegar a asociarse con la psicopatía, el no poder empatizar, no poder distinguir las emociones de los demás. Lo importante es que nos quede que estas neuronas son las que me permiten experimentar que si alguien está nervioso, yo me voy a poner nervioso, si esa persona está tranquila, yo me voy a tranquilizar. Pero esto no es solo de los humanos. De hecho, los primeros experimentos con las neuronas espejo se hicieron con monos y hasta hace muy poco, el 2010-2012, no se demostró que esas neuronas espejos existían en humanos. ¿Bien? Os voy a contar un experimento con ratas. Con ratas, que yo sepa, tampoco está demostrado que existan las neuronas espejo. Pero una vez que conocemos cómo funcionan, podemos intentar explicarnos qué pasó en este experimento. En este experimento se coge a una rata y se la coloca en una caja en la que hay una jaula. Se coge la rata, se mete en la jaula y se queda atrapada. Hay comida y se introduce otra rata en esa caja. ¿Qué suponéis que pasa con la rata que está libre? Según las ideas clásicas con las que nos han educado, competencia y todo ese tema, lo normal sería que la rata se come toda la comida y punto, y le da igual la otra. ¿Bien? ¿Qué ocurre en realidad? Que la rata, en cuanto descubre que hay una palanca que puede liberar a su compañera, lo que hace es comer lo que ella necesita
darle a la palanca y liberar la otra rata. ¿Por qué? Si suponemos que las ratas también tienen neuronas espejo, eso significaría que si la rata que está atrapada está en estrés, la rata que está libre empieza a sentir también ese estrés, se empieza a sentir mal. ¿Bien? Por tanto, ¿cómo consigo yo dejar de estar mal si estoy en la misma caja que la rata que está sufriendo? Pues tengo que liberarla. Una vez esté libre, deja de estar mal, yo me voy a poner bien. ¿De acuerdo? Luego, este simple experimento biológico lo que nos demuestra es que compartir y ayudar es algo biológico, no es cultural, no se debe a los humanos y su capacidad maravillosa de pensar. Es algo biológico del sentir. Si yo me siento mal, quiero ayudar al que está mal para que se ponga bien y yo volver a estar bien. ¿Vale? Seguimos. La amígdala. Ese sistema que recibía la información del sistema reticular activador cada vez que había un peligro. ¿Vale? Bien. La amígdala, cuando recibe esa señal, tiene dos posibilidades de respuesta. Lo que se llama la ruta corta y la ruta larga. ¿Bien? La ruta corta pasaría por aquí. Es decir, esto es el estímulo, llega a la amígdala y dispara su respuesta a los sistemas automáticos del cuerpo. No pasa por el neocórtex. Luego no hay posibilidad ninguna de que nos hagamos conscientes de esa reacción. ¿Bien? Eso se produce si la respuesta emocional es muy fuerte, si esa amenaza es muy fuerte. Y está muy bien que sea así, porque con esa ruta corta lo que se está consiguiendo es ahorrar tiempo. No se necesita procesar la información, yo ya tengo un automatismo para enfrentarme a ese problema. Luego activo el automatismo y salimos de ahí. Ejemplo con los humanos. Todos los cuerpos de seguridad y militares entrenan continuamente porque van a estar en situaciones de mucho estrés, de mucho peligro. Luego necesitan que todo ese entrenamiento se meta en el cerebro reptiliano para poder activarse lo más rápido posible y sin necesidad de pensar. Tú quieres actuar siempre de la misma manera. ¿De acuerdo? La otra respuesta sí que nos llevaría a la zona del neocórtex y entonces se procesaría esa información, se devolvería a la amígdala y la amígdala después diría por dónde tiene que circular. Bien, más descubrimientos de los últimos años que refuerzan esa idea de que hay mucha parte de nuestro comportamiento que no es consciente. Si hay una respuesta que no pasa por el neocórtex, no puede ser consciente. ¿Bien? Pues hay un experimento también hecho con ratas en la que se coge una rata macho y se la condiciona a huir del olor de la flor del cerezo. Ese comportamiento al final se ve que también lo tienen sus hijos y sus nietos. Y se escoge una rata macho para que no tenga ninguna interacción con las crías. Para que la única vía de comunicación de esa información sea a través de su esperma. Es decir, del ADN. Luego, nuestra experiencia vital del día a día se puede codificar en el ADN y condicionar el comportamiento de nuestros hijos. Y eso no es consciente. Eso es una predisposición almacenada en nuestros genes para actuar así. ¿Bien? Siguiente pieza que nos faltaba del sistema límbico, el hipocampo. El hipocampo es una estructura que contiene células madre. Sí, eso que hace unos años no existía en el cuerpo humano adulto, sí existen y están en el hipocampo y generan nuevas neuronas que permiten guardar recuerdos a largo plazo. El hipocampo tiene la función de generar esos recuerdos y también darles contexto emocional, hacer la relación de con qué encajan esos recuerdos. No son recuerdos aislados, siempre están asociados con otro montón de cosas.
Se sabe que el hipocampo tiene esa función porque en 1953 a Henry Molaison se le hizo una operación porque tenía un cuadro de epilepsia muy fuerte que le impedía casi una vida normal. Y al hacer la operación se le extirpó la amígdala completa, la mayor parte del hipocampo y la corteza parahipocampo. Y perdió su capacidad de generar recuerdos a largo plazo. A partir del día de la operación no pudo tener más recuerdos a largo plazo. Podía estar viendo la misma película de la mañana a la noche y no iba a saber cuál era el guión. Todo lo anterior sí lo recordaba, lo siguiente ya no podía. El doctor James Magoo hace una investigación y lo que nos dice es que la amígdala modula la consolidación de recuerdos de experiencias emocionalmente intensas. La amígdala se combina con el hipocampo para guardar la información emocional en esos recuerdos. Porque si yo guardo un recuerdo con una emoción alta, lo que va a significar para mi cerebro es que ese recuerdo es importante. Y si es importante, tiene que ser utilizado muchas veces. Y concluye: es imposible separar la emoción de las actividades de la vida. No se le ocurre intentarlo. La emoción es el sistema de coordinación del cuerpo. Es el señalizador. Si quitamos la emoción, el cuerpo no puede coordinarse. Bien, y llegamos al neocórtex. Esta pieza de la que estamos súper orgullosos, que llega hace 60 millones de años, se encarga de los procesos intelectuales superiores, se activa para modificar los comportamientos repetitivos, es decir, tiene capacidad de modificar lo que está almacenado en el cerebro reptiliano, es cierto. Es la interfaz de la emoción y la cognición, es decir, puede dar palabra a lo que estás sintiendo o pensamientos asociados a lo que estás sintiendo, y gestiona las creencias. Cuidado, creencias que no valores. Los valores son las creencias con una mayor carga emocional y se procesan en zonas diferentes. Los valores, acordaros que es en el sistema límbico. Este neocórtex tiene una capacidad importante para modificar el funcionamiento de esos cerebros más antiguos, del límbico y del reptiliano. Pues sí. El neocórtex, si es entrenado, tiene la capacidad, por ejemplo, de conseguir estar sin respirar 22 minutos si has tomado antes oxígeno puro. Si no, pues solo vas a aguantar 11. Que no está nada mal, es bastante parecido a lo que pueden aguantar algunos delfines, ballenas, como 15 minutos, ¿no? También este neocórtex es capaz de hacer cosas que se consideraban hace años impensables. En una inmersión sin nada, sin bombonas, directamente al fondo, el récord mundial de descenso es de 214 metros. Y a 214 metros hay una presión de agua bestial. Pues son capaces de bajar y volver a subir y no tienen ningún problema de descompresión. ¿Sin bombona ni nada? Sin bombona. Porque logran que su cuerpo funcione de una manera totalmente diferente a la que funcionaría si no le dan las órdenes que ellos le dan. Otro caso curioso es el de Wim Hof, que corrió una maratón en 5 horas 25, eso no es lo importante es que la corrió en Finlandia a 20 grados bajo cero y con un short, sin zapatillas. Sin nada, con un short puesto, lo que está en la foto, este es él. Bien, él simplemente dice, no, yo es que descubrí que tenía un termostato en mi cuerpo, en mi mente, y subo el termostato, sube la temperatura, no tengo frío. Bien. Cosas curiosas que es capaz de hacer el neocórtex. Eso significa que está trabajando con el cerebro reptiliano, que es el que controla todas esas funciones vitales. Pero hay un pequeño problema.
con el neocórtex, que es cuando se produce una situación emocional intensa, es decir, cuando entramos en estrés fuerte, el riego sanguíneo se aumenta en el cerebro reptiliano, pero se reduce al neocórtex. ¿Qué pasa si yo reduzco el riego sanguíneo en el neocórtex? Que todas sus capacidades empiezan a fallar. Y por tanto, toda esa capacidad de análisis de la información, de lógica, de creatividad, de buscar soluciones a problemas, se bloquea. Y por lo tanto nos volvemos más tontos. Ese neocórtex que tiene esas maravillosas capacidades que hemos visto, si está en estrés, va a fallar. Ejemplo de cuando se producen esas situaciones. La novedad puede desencadenar sentimientos de incertidumbre, que es un eufemismo para llamar al miedo. ¿Qué pasa si yo siento esa incertidumbre ante datos nuevos que me están comunicando? Que mi neocórtex recibe menos sangre. ¿Cuál va a ser mi tendencia? Pero tendencia fisiológica. Si mi neocórtex recibe menos sangre, voy a ser más tonto, no voy a poder analizar la información, no me voy a dar cuenta de qué me estás proponiendo y me voy a agarrar a lo que yo ya sé. Me voy a bloquear. ¿Bien? Y es lo que se encuentra en los experimentos. Que cuando se le propone a la gente nuevas soluciones, soluciones creativas, y que se puede demostrar que se pueden llevar a cabo, la gente no lo acepta. Porque les genera estrés. ¿Bien? Luego, si quieres que alguien no cambie de idea, métele miedo. Más cosas curiosas sobre el neocórtex. Gregory Bern. Los valores personales no se procesan en la zona cerebral que sopesa el coste-beneficio. Esto ya lo decíamos antes. Los valores que implican una fuerte carga emocional se sopesan en el cerebro límbico. Luego, no puedo hacer ninguna argumentación lógica que pueda convencer a alguien de ir en contra de sus valores. Pero es que incluso hay otro experimento en el que se pone a resolver a un grupo de personas un cálculo muy sencillo matemáticamente. Si me ponen ese cálculo con algo que no me implica, la mayor parte de la gente lo resuelve sin ningún problema. Si cambio el texto, no los números siguen siendo exactamente iguales. Cambio el texto y lo que significa ese cálculo es que mi partido político está equivocado. De repente la gente empieza a resolver mal los cálculos matemáticos. ¿Qué significa? Que esos valores que están representados en mi partido político me van a hacer que el riego sanguíneo a mi neocórtex empiece a bajar, porque estoy en amenaza, están cuestionando mis valores. Se reduce el riego sanguíneo y no soy capaz de hacer una operación matemática simple. Esto da que pensar en la política. Más cosas curiosas del neocórtex. Cuando nacemos no tenemos todas las neuronas. Empiezan a crecer. Y de hecho crecen hasta tener más neuronas de pequeños que de mayores. Y todas esas neuronas que tienen los pequeños están interconectadas, todas las zonas del cerebro, unas con otras. A partir de cierta edad, que ahora mismo según las investigaciones no se tiene claro cuándo es, pero sí se tiene claro que se produce, hay un efecto que se produce, la poda neuronal. Se llama poda neuronal. En ese momento las conexiones que no se utilizan desaparecen e incluso pueden llegar a desaparecer neuronas. Con lo que finalmente el cerebro queda configurado modularmente como lo normal de las personas mayores. Normal quiere decir que si yo mido a las personas, pues la mayor parte de ellas tiene esa configuración. ¿Bien? Vale, pues hasta ahí diríamos, bueno, pues entonces lo normal es que todos los niños pasen por esto y lleguen a ser personas mayores y tengan sus cerebros modulares y organizados. Bien, pero hay un síndrome que se llama sinestesia.
La sinestesia se produce por una mala poda neuronal, que deja conectadas zonas que no deberían estar conectadas porque la gente normal no las tiene conectadas. Y entonces se producen efectos tan raros como que cuando tú escuchas una nota ves un color, o cuando ves un color escuchas un sonido, o como le pasaba a Nikola Tesla, uno de los mayores genios del siglo XIX y XX, cuando le daban el nombre de un objeto, él veía el objeto delante y era capaz de desmontar el objeto y volverlo a montar. Es decir, gracias a que se podó mal su cerebro, él tenía la capacidad de hacer cosas que solo ahora, con los mejores ordenadores, pueden hacer los ingenieros, que es modelar una pieza, desmontarla, volver a montarla de muchas maneras para ver cuál es la que mejor encaja. Esta poda neuronal puede que sea debida a la educación que recibes y que no sea algo que tenga que ocurrir sí o sí. Bien, pues avanzamos unos poquitos de años, millones de años más, y llegamos a la separación de los hemisferios. ¿Por qué tenemos dos hemisferios y no uno solo? Bien, pues podemos verlo por las características que tiene cada uno de esos hemisferios. El hemisferio derecho es como un procesador, no un procesador, muchos procesadores en paralelo, buscando soluciones a la vez. Se preocupa del momento presente, de captar la información que tenemos en el momento presente. Piensa en imágenes, porque la imagen es algo que se produce en paralelo. Yo veo mucha información a la vez en una imagen. Y aprende kinestésicamente, es decir, a través de las sensaciones físicas del cuerpo. Andar en bicicleta es un aprendizaje kinestésico y no se pierde. El hemisferio izquierdo funciona de una manera diferente. Es un procesador en serie, es decir, es más parecido a los ordenadores clásicos, que empiezan por una línea y van ejecutando todas las líneas una detrás de otra. Se concentra en el pasado y en el futuro. Es capaz de hacer un procesamiento lineal de ese pasado hacia un futuro. Piensa de una manera lineal, metódicamente y en forma de lenguaje. El lenguaje es secuencial. Viene primero un sonido, luego el siguiente, luego el siguiente. Esos sonidos forman una palabra que tiene un significado que se junta con otro significado y montamos una frase. Y percibe la individualidad. El cerebro izquierdo me sirve para encontrar lo que es diferente dentro del grupo y el cerebro derecho me sirve para encontrar lo que es común dentro del grupo. El cerebro izquierdo lo tenemos más controlado porque es el cerebro que se ha sobrevalorado. Es el cerebro que permite el razonamiento lógico causa-consecuencia. Una causa me lleva a una consecuencia y eso es una línea de razonamiento. ¿Bien? Pero hay un pequeño problema con ese sistema de ver la realidad, que es que la vida no funciona así. En 1963, Edward Lorenz se encontró con que la dinámica de la atmósfera no sigue las reglas lineales de causa-consecuencia, sino que son más complejas. No porque la ecuación que las rija sea compleja, sino porque las partículas interactúan unas con otras, haciendo que el proceso en conjunto sea mucho más complejo. Eso lleva a una nueva rama de las matemáticas y de la física, que se aplica al final a la mayoría de las ciencias, que se llama la teoría del caos. ¿Qué características tiene esta teoría del caos? Pues que nos habla de sistemas que son de variables dependientes. Es decir, como veis ahí, esas particulitas que se van moviendo, en cuanto hay tres partículas, es muy difícil calcular dónde va a acabar cada una de las partículas. Si tengo dos, lo sé resolver. Si tengo tres, ya no lo sé hacer. Tengo que hacerlo pasito a pasito, poniendo un tiempo y un incremento de tiempo pequeñito y otro incremento de tiempo para saber cómo se van a mover.
Eso es porque son dependientes unas de otras. Por tanto, van a ser descritas por ecuaciones no lineales, ecuaciones que no son las que procesa bien el cerebro izquierdo y que no se pueden resolver con lápiz y papel, solo con ordenadores, porque tienes que hacer un cálculo numérico. Tienes que ir poniendo incrementos de tiempo y ver el resultado y ponerlo en el siguiente incremento y ver el resultado y ponerlo en el siguiente. Esa dinámica puede ser muy compleja, pero es totalmente determinista. Es decir, ahí no hay azar por ningún lado. Caos no significa azar. Caos significa que tú no puedes reconocer la dinámica que mueve ese sistema. ¿Qué hay detrás? ¿Qué ley está moviendo ese sistema? Que te va a resultar difícil hacerlo. Son muy dependientes de las condiciones iniciales. Es decir, si dos partículas están muy juntas, no van a llegar al mismo punto que si las separo muy poquito, muy poquito. Aunque sea solo la diferencia de un cabello, pueden acabar en sitios muy diferentes. ¿Vale? Mientras que en los sistemas lineales, bueno, si lo tengo cerquita, un poquito más lejos, no va a haber mucha diferencia a dónde van a llegar. Y eso sí, ¿por qué estos sistemas son los que utiliza la vida? Porque son muy estables ante perturbaciones. Si yo recibo interferencias del exterior, el sistema cambia, se mueve, pasa por muchos estados, pero se mantiene en una zona estable que le permite seguir viviendo. Eso lo va a explicar sobre todo Ila Prigogine a partir de, vamos, le dan el Nobel en el 77, pero para que te den el Nobel debes llevar como 20 o 30 años de carrera, lo normal. Y esos sistemas los llama sistemas disipativos. Son sistemas que solo pueden existir en conjunción con el entorno. Y esta es la clave. Si la vida es un sistema disipativo, significa que yo, ser humano, que estoy vivo, solo puedo vivir en conjunción con mi entorno. No tiene sentido de hablar de individualidad, porque si no, muero. Tengo que interactuar con mi entorno para seguir manteniendo mi vida. Bien, y estos son física y química. Esos sistemas suelen tener una dinámica caótica, lo que contábamos antes. Pueden ser muy complejos, pero tienen unas reglas por debajo que los mueven. Y tienden a la autoorganización. Ellos solos pueden generar cada vez estructuras más complejas. Y esto aplicado a la vida, simplemente quiere decir que la evolución es algo natural en la vida y la vida lo que hace es evolucionar. Ella sola con sus propias reglas, y ahí no entraría para nada el azar. Es la vida la que se adapta a las nuevas condiciones generando estructuras cada vez más complejas. ¿Bien? Pues ese hemisferio derecho, precisamente, es el que estaría adaptado para reconocer esos patrones caóticos, para tener esas intuiciones que con pocos datos te están dando una solución buena y que te permiten capturar esa dinámica que está debajo del sistema. Por eso tenemos los dos hemisferios, para poder interactuar con el mundo vivo, pero también para tener un sistema de repetir ciertas acciones si yo quiero obtener exactamente lo mismo. Tengo un sistema caótico, no lineal, y un sistema lineal. La integración perfecta. Bien, y por último llegamos a los lóbulos frontales, que serían lo que nos diferencia como seres humanos. Constituyen un modulador de las respuestas que proporciona la amígdala. Me permite una segunda vuelta en esa propuesta que me hace la amígdala. Y puede parar esos impulsos emocionales más potentes. Esto se sabe porque a este hombre, Phineas Gage, le atravesó una barra de hierro, uno de los lóbulos frontales. El hombre no perdió capacidad intelectual, podía seguir haciendo su trabajo, no tenía problemas, hablaba, parece que no pasaba nada, pero
cambió su carácter. No podía controlar su rabia. Y por eso se dieron cuenta que los lóbulos frontales son los que están parando esas respuestas emocionales intensas. ¿Qué más experimentos se han hecho para ver esas características de los lóbulos frontales? Pues uno interesante es este, que lo hace Charles Limb, un médico, que como veis estudia un cerebro en vivo. Esas zonas de colores marcan la actividad del cerebro, y lo que él estudia es la capacidad creativa. ¿Qué pasa en los cerebros para ser creativos? Lo que descubre es que cuando hacemos una actividad creativa desconectamos grandes partes del lóbulo frontal. Pero no era el neocórtex lo que nos daba las capacidades maravillosas humanas estas. Al apagar las zonas del lóbulo frontal, estás apagando las zonas de las críticas y las creencias. Como no se disparan las críticas, no se dispara a un estado emocional de amenaza y fluyes. No estás en tensión, estás relajado. Dejas que el procesamiento interno de tu subconsciente aflore. Y entonces aparece la creatividad. Este experimento sobre todo estaba hecho con músicos que tocaban solos, y el solo es crea tu melodía en el momento. Incluso hay otro experimento que se hizo con personas que se declaraban no creativas, no divergentes, que es la palabra chula que se le pone ahora a los creativos. En un momento dado se les decía, bueno, tú olvídate de que no eres creativo. Yo te voy a poner un problema y tú respóndelo como si fueses creativo, ¿vale? Olvídate de todas las reglas y tú responde ahí como quieras. Las personas no creativas, bajo esas condiciones, daban respuestas muy parecidas a las de los creativos verdaderos. ¿Pero están presionados? No tienen sus críticas y creencias activas. Bien. Luego puede ser que todos tengamos las mismas capacidades. Lo que no tenemos son las mismas limitaciones. Y para dejar un detalle positivo, pues Sara Lazar lo que nos dice es que la práctica diaria de la meditación hace que se hagan más densas las partes del córtex cerebral responsables de la toma de decisiones, atención y memoria. Es decir, esa meditación, esa relajación, ese estar bien conmigo, tiene efectos fisiológicos en el cerebro o neurológicos. Son reales. Porque estamos acostumbrados a decir lo emocional no es real. No, no. Tú tienes un único cuerpo y el cuerpo funciona en conjunto. Si hay un cambio, cambia todo. Bien. Bien, pues ya hemos visto cómo funciona el cerebro. Vale. Pero si yo quiero explicar el comportamiento, tengo que saber cómo tomo decisiones. Porque el comportamiento se basa en eso, ¿no? En ser capaz de tomar decisiones. Bien, pues os propongo la teoría del marcador somático de Antonio Damasio, un neurólogo. Lo que nos dice es, la clave de nuestro comportamiento son los recuerdos. Los recuerdos se generan en el subconsciente. Tú no decides qué vas a recordar y qué no vas a recordar. De hecho, estudiar repetidamente lo mismo es para asegurarte de que lo recuerdas. En un recuerdo se va a almacenar todo lo que se percibe a través de los sentidos, más tus pensamientos, más toda la emoción interna, las sensaciones internas. Todo eso es lo que se guarda en un recuerdo. ¿Bien? ¿Por qué es interesante guardar todo eso? Porque si yo me enfrento a otra situación igual y vuelvo al mismo estado con el que la resolví, voy a resolver de nuevo la situación. ¿Vale? Luego la lógica es impecable. Si yo en un determinado estado pude con una situación, voy a poder siempre si vuelvo a ese mismo estado. Por tanto, eso va a generar patrones internos que nos sirven para actuar. Lo importante es que al recordar, nuestro cuerpo vuelve a ese estado y eso implica que volvemos al mismo estado emocional que almacenamos en ese recuerdo.
al mismo estado emocional. Esto, al final, es lo que está en la base del sistema más básico de aprendizaje, que es el estímulo-respuesta. Yo tengo un estímulo, lo asocio con un estado emocional, unos pensamientos, unas percepciones, y voy creando esos enlaces que al final se pueden complicar y generan un comportamiento completo. Eso sí, nosotros no controlamos esa creación de estímulos-respuestas, la creación de esos recuerdos. Y cualquier cosa en tu vida se puede asociar. ¿Bien? Si tú, cuando te estás despidiendo por primera vez de tu familia con esa sensación de pérdida, añoranza y tal, ves pasar a unos pájaros, eso es un estímulo que a tu cerebro va a asociarlo con la despedida. Y a partir de entonces, cada vez que veas esos pájaros, tu cuerpo abre el recuerdo de la despedida y sientes esa tristeza. ¿Bien? Hay una lógica en el proceso, pero tienes que tener todos los datos. Y normalmente solemos descartar los datos que creemos que no son importantes. Aparte, el cerebro tiene sus preferencias de cómo hacer esos procesos. Y eso lo explica la Gestalt, la psicología de la forma. Cuando el cerebro procesa la información, procesa pensamientos, lo hace de una manera específica y tiende a asociar las cosas. ¿Vale? Aquí tenéis un montón de ejemplos de figuras que no están completas, pero tu cerebro tiende a percibirlas de una manera concreta cada una. ¿Vale? Va a hacer semejanzas, va a unir por proximidad, va a unir por simetría, por continuidad de la figura, si tienen una dirección común, si tienen una simplicidad. El fondo también tiene un sentido. Bien, todo esto son características del cerebro y va a procesar él de esa manera, porque sería como su estructura de base, su programación de base. ¿Cómo sabemos si estamos detectando un patrón o estamos aprendiendo algo por primera vez? Porque cuando aprendemos algo por primera vez nos quedamos bloqueados. Fijaos en esta figura. Y observad vuestro cuerpo cómo está reaccionando. ¿Se siente cómodo? Está intentando procesar, está intentando encontrar a qué se parece eso, cómo encajo yo en toda la estructura mental que ya tengo esa nueva información. Y esto es clarísimo en los bebés. Los bebés, cada vez que les presentas algo nuevo, es como que me quedo bloqueado, mi cerebro empieza un procesamiento bestial porque tiene que coger esa información nueva y relacionarla con toda la anterior. Es como lo que ocurre en las bases de datos cuando se tienen que generar índices, que es lo que permite una búsqueda rápida. La base de datos necesita un procesamiento tremendo, se paraliza todo hasta que acaba ese procesamiento y de nuevo todo vuelve a funcionar con rapidez. Hay una historia interesante que me contó un amigo, que hay cierto cebo para peces que son como unas bolas que tienen un olor que normalmente nunca se ha olido. Si lo hueles la primera vez, entras como en un estado hipnótico, te quedas atontado. Y la segunda vez ya no pasa nada, porque tu cerebro ya ha procesado la información. Perdona, ¿y las ilusiones? ¿Perdona? ¿Las ilusiones? El ejemplo de esta imagen. Cuando tú ves una ilusión, es decir, has hecho un montaje de algo que no te esperas, el cerebro entra en ese procesamiento. Bien. Bueno, pues todo este funcionamiento del cerebro es lo que le permite predecir el futuro. Todos esos patrones los quiere el cerebro para mantenernos seguros, para ver qué puede pasar. Y está buscando continuamente cuáles son los estímulos, con qué se enlazan y cuál es la consecuencia a lo que yo estoy viendo o a lo que estoy percibiendo. ¿Bien? El problema es, si yo tengo una serie de patrones, esos patrones son los creíbles para mí. Porque lo creíble es una sensación emocional. Y si es mi patrón, aparece la emoción y me dice sí, es correcto. Si me da alguien otro patrón, volvemos al tema de la novedad.
yo no voy a sentir esa emoción y por lo tanto lo rechazo. Y voy a actuar con ese patrón y esperando que se produzcan esos patrones. Es como que yo mismo me creo mi futuro y repito siempre lo mismo. ¿Bien? Vale. Bueno, esto es un poco básico del cerebro, ¿no? Que decimos, bueno, sí, puede ser todo ese aprendizaje, estímulo-respuesta, tal. Oye, pero luego hay un procesamiento mental y yo reflexiono y yo pienso sobre un montón de cosas. ¿Habrá algo que lo cambie? Bueno, vamos a ver cómo tomamos las decisiones. Benjamin Libet estudió en los años 70-80 el cerebro y la toma de decisiones. Ponía unos electrodos en el cerebro y reflejaba, quedaba registrado pues los datos que podía obtener del cerebro. Bien, lo que encontraba es que cuando una persona decía que iba a mover alguno de sus miembros, él había registrado un cambio en el cerebro antes, segundos antes de que la persona dijese que iba a tomar esa acción. Es decir, parecería como que las acciones se toman subconscientemente y el consciente lo único que hace es darse cuenta de que va a tomar esa acción. Libet hizo otro experimento que era estimular magnéticamente determinadas zonas del cerebro. Con eso conseguía estimular zonas motoras y que el cuerpo quisiera moverse. Claro, la persona sentía que quería moverse, pero todavía mantenías la capacidad de decir, pero no quiero. Por lo tanto, Libet lo que proponía es que no existe un libre albedrío, porque tú no creas esa reacción, tú te haces consciente de esa reacción. Pero lo que sí tienes es libre censura, tú decides si quieres tomar esa decisión o quieres otra. Wagner también hace sus trabajos en los 80 y 90 y lo que nos viene a decir es que si yo tengo la expectativa de que algo suceda y a la vez sucede lo que yo espero, mi cerebro tiende a unir las cosas y piensa que yo soy la causa de lo que ha pasado. Y esto, hay experimentos graciosos en los que se coge un ratón que no está conectado al ordenador y empiezas a moverlo por la pantalla. En otra habitación hay otra persona que te está viendo cómo lo vas moviendo más o menos y hace ese recorrido. Bien, la persona tiene la sensación de que él está moviendo el ratón, pero no es él. Su mente es el que tiende a unir esa causa-consecuencia. ¿Vale? A todos nos ha pasado que si hemos cambiado el ordenador, el ratón con el de al lado, estamos un rato peleando con la pantalla a ver qué pasa. ¿Vale? Porque nuestra expectativa nos marca nuestro comportamiento. John Bark es psicólogo y hace una síntesis de muchos estudios y nos dice que a menudo no somos conscientes de las razones y las causas de nuestro propio comportamiento. Tus decisiones subconscientes puede que se tomen segundos antes de que seas consciente de ellas. Y tu cerebro tiende a justificar lo que sientes y lo que haces inconscientemente. Y ponía el ejemplo de casos de hipnosis, en los que se coge una persona, se le induce el estado hipnótico, lo colocan en el suelo y cuando le despiertan le dicen, ¿qué estás haciendo ahí? Ay, no, que se me han caído unos pendientes y los estaba buscando. Nuestro cerebro tiende a justificar, a no dejar huecos, porque si no viene la inseguridad. Es, si no lo he hecho yo, ¿quién ha hecho esto? ¿Y qué va a ser de mí si yo no tengo control sobre mí mismo? Bien, pues si no sabemos cómo explicar nuestras acciones, ¿vamos a saber cómo explicar lo que está bien y lo que está mal? Nuestros razonamientos morales. Hay dos estudios muy curiosos. Uno se hace a finales de los 60, un experimento de Milgram, en el que se coge a un sujeto y se le pone delante de una máquina y se le cuenta la siguiente historia. Mira, en la otra habitación, aunque tú no lo veas, hay una persona que está sometida a un experimento para mejorar el aprendizaje. Si falla, tú tienes que subir esta rueda de la máquina, lo que va a hacer es darle una descarga, porque con la descarga se mejora el aprendizaje. Simplemente, cuanto más falle, más tienes que subir la descarga para no perder el estímulo. ¿Bien?
Y lo único es que te des cuenta que si llegas a esta raya roja, pues ya las descargas pueden ser perjudiciales para la persona. Si tiene algún problema de corazón, pues le puede pasar algo. Y hasta ahí. ¿Bien? Al otro lado de la habitación lo que había es un actor. El experimentador se queda al lado del sujeto y empieza el experimento. 2/3 de los participantes superaron la línea roja. Y cada vez que se levantaba, se giraba la rueda, el actor gritaba. Cuando se producían esos gritos, normalmente las personas miraban al experimentador. El experimentador lo único que decía: continúe. Bien. Otro experimento curioso lo hizo Philip Zimbardo, en el que se creó un juego de rol en la universidad. En el sótano se organizó una cárcel. Entonces estaban los prisioneros y estaban los guardias. Los prisioneros tenían que hacer su rol, los guardias tenían que hacer su rol. En teoría esto iba a durar pues como 2 semanas y se tuvo que suspender a los 6 días porque se producían vejaciones y ataques de los guardias a los presos. Y los presos pues insultaban a los guardias. Se entraba en la típica dinámica de uno de esos sistemas. La pregunta es ¿por qué? Si se sabe que es un rol. Jonathan Haidt, otro psicólogo, nos hace el resumen. Las personas en realidad no nos pueden decir cómo llegaron a una decisión moral. Nuestras creencias preexistentes, mucho más que nuevos hechos, pueden sesgar nuestros pensamientos e incluso colorear lo que consideramos nuestras conclusiones más desapasionadas y lógicas. Es decir, nuestras sensaciones, nuestros patrones están por delante de la realidad objetiva con la que estamos interactuando. Las emociones morales y las intuiciones conducen al razonamiento moral. Lo juntamos con lo anterior. Siento de una manera, intuyo, y mi mente lo que hace es justificar racionalmente lo que yo ya he decidido, o lo que mi subconsciente ya ha decidido. Si queréis podemos hacer un test muy rápido, y lo que quiero que hagáis en el test es simplemente daros cuenta de cómo reacciona vuestro cuerpo. Voy a poneros una frase, la leéis y observáis cómo reacciona el cuerpo. Luego voy a poner una imagen que vamos a ver durante 10 segundos y luego va a aparecer la misma frase. Quiero que os deis cuenta de qué cambia en ese momento en vuestro cuerpo entre la primera reacción y la segunda, ¿vale? Luego volveré a poner una segunda imagen y de nuevo una tercera vez el texto, para que os deis cuenta de cómo puede ser el procesamiento interno de vuestro cerebro o vuestros pensamientos simplemente por el estímulo visual que ha habido antes de leer la frase. ¿Bien? Bueno, cada uno que se quede con su experiencia la comentamos al final, ¿vale? Bien, lo último que os quería comentar es un estudio de la London School of Economics, es decir, una universidad de económicas. Pretendían ver cómo funcionaba el incentivo económico en la productividad. Y entonces se cogía a diferentes personas de diferentes ámbitos de trabajo y se les premiaba económicamente para que desempeñasen mejor su actividad. Bien, los resultados fueron que, salvo que estés desempeñando una actividad absolutamente mecánica,
En cuanto necesites un mínimo criterio de decisión o de creatividad, desempeñas peor tu actividad si tienes un incentivo económico. Y cuanto más alto el incentivo, peor se desempeña la actividad. Según lo que hemos visto del cerebro, nos lo podemos explicar fácilmente. Si a mí me están premiando con 1 millón de euros por llevar a cabo mi actividad y tengo miedo de perderlos, ¿qué va a pasar con mi neocórtex? Se bloquea. Si se bloquea, no voy a poder analizar la realidad y por lo tanto voy a tomar malas decisiones. ¿Bien? ¿Quién es el que le favorece que se bloquee el neocórtex? Al que tiene que hacer movimientos automáticos, porque el movimiento automático está en el cerebro reptiliano y está recibiendo más sangre. Y el neocórtex en ese caso no estorba, no critica si lo estás haciendo bien, si estás bajando de ritmo o qué está pasando. ¿Bien? Luego este es el problema de experimentar sin tener en cuenta los detalles. Si estos experimentos de productividad y darle pasta a la gente se hicieron en los tiempos de las fábricas, ya no es lo mismo en esta sociedad que principalmente lo que busca es la creatividad. Y os podéis explicar también un poco por qué los altos directivos con semejantes bonos toman las decisiones que toman. En resumen, mis recuerdos o lo que se almacena en esos recuerdos es lo que va a marcar mis decisiones. Mis decisiones se van a tomar en mi cerebro, en el subconsciente, y se van a generar muchos pensamientos a la vez, de los que yo me haré consciente de uno solo cada vez. Ese filtrado de la cantidad tremenda de pensamientos que se generan hasta que solo llegue a uno, se va a decidir por la carga emocional que viene asociada al pensamiento. Cuanta más alta la carga emocional, más importante es esa decisión y por lo tanto más fácil que llegue a mi consciente. ¿Bien? Si estamos en un momento normal, tenemos los lóbulos frontales del neocórtex que pueden decir, bueno, pero en esta situación esta respuesta no aplica, quiero otra. Y entonces el subconsciente genera más soluciones o devuelve otras soluciones. El problema es, si con esa solución viene una carga emocional muy intensa, yo entro en estrés. Cuando entro en estrés se me va a apagar o se puede apagar el lóbulo frontal. Y si se apaga el lóbulo frontal, entro en automatismo. La primera respuesta es la que gana y es la que siempre voy a hacer. ¿Bien? ¿Queda claro? Bueno, y aquí entramos un poco en el lío de los pensamientos. Los pensamientos realmente no son más que procesamientos del subconsciente a partir de sus estructuras fijas. El consciente no genera pensamientos. Te haces consciente de ellos. De hecho, no sabes cuál va a ser tu próximo pensamiento. Esas estructuras fijas van a repetir un patrón inconsciente de pensamientos. Van a ser siempre los mismos. Vas a tener una coherencia de pensamientos. Lo que te va a llevar a creer en el destino. Si yo pienso siempre de la misma manera y hago las cosas de la misma manera, conseguiré siempre los mismos resultados, incluidos los malos. Si yo soy un desastre y sé que lo hago todo mal, ¿cómo va a ser mi vida? Un castigo de Dios, que me ha puesto el destino de sufrir y sufrir. ¿Bien? O si yo pienso que soy un tío, pues que no tengo problemas en relacionarme, que puedo resolver los problemas según me vengan y que ya veremos qué pasa, mi vida normalmente va a ser tranquila, porque voy a tener confianza para resolverlo y voy a tener buena suerte. Porque no tengo que ver específicamente qué problema es el que tengo que resolver, si más o menos suelen ser parecidos. Bien, estos serían los conceptos que desarrolla el cerebro a través de esas experiencias. ¿Qué sería el pensamiento consciente? Sería la capacidad de percibir la realidad, pero dándote cuenta de que tienes una serie de patrones. Y por tanto, puedes parar esos patrones y decidir o pedir otras opciones diferentes. De ahí la frase, conócete a ti mismo. Si no conoces tus patrones, ¿cómo vas a cambiar?
Porque lo que vas a decir es que tengo muy mala suerte o el destino es que no permite que yo cambie. Si tu patrón es el que te va a llevar a hacer las cosas siempre igual. O incluso la verdad os hará libres. La verdad de cómo funcionas. Si tú aprendes cómo funcionas, podrás hacer algo para cambiar. Mientras no sepas qué llevas dentro, lo que vas a hacer es sorprenderte una y otra vez ante aquello que no quieres. Por tanto, ese pensamiento consciente, dándome cuenta de mis patrones, me va a dar nuevas opciones de elección. Pero tener más opciones de elección significa que soy libre. Porque aunque tenga una carga emocional baja, la carga emocional va a sesgar mis razonamientos. Y por lo tanto, yo voy a tomar una opción porque emocionalmente siento que es la correcta. Luego, el concepto de libertad no suele encajar con eso, pero biológicamente encaja mucho más. Fijaos que esto es con lo que llevamos peleando toda la vida. Destino, suerte y libertad. Este es el tema base de mitos y mitos y mitos. Bien, porque estamos peleando con eso que percibimos que está en nuestro interior. Los personajes de los mitos son el hombre, que está predestinado por los dioses o llevado por la mala suerte a sufrir. Es una tragedia, no puede escapar. Luego está el dios, que es el libre, hace lo que le da la gana. Y luego, en medio, está el héroe, que héroe es más que hombre pero menos que Dios. Es aquel que es capaz de crear su destino mientras es favorecido por un dios, ¿no? Porque en el momento en que ya no le favorecen, la cosa se va un poco al traste. Todas estas historias de los mitos lo que nos cuentan es que el héroe tiene que hacer un camino para llegar a ser héroe. Y ese camino se basa en enfrentarte a pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas? Las que te hacen consciente de tus limitaciones, de tus patrones emocionales y de pensamiento. Cuando superas esos patrones es cuando empiezas a crear tu destino, cuando te conviertes en héroe, cuando te aproximas a los dioses. E incluso pasas del caos al cosmos. Caos no es que sea el desorden. En el caos está el orden implícito. Lo que pasa es que no somos capaces de verlo. En el momento en que ves ese orden, lo transformas en cosmos. Está organizado, pero porque yo soy capaz de verlo. Lo que es caos para uno puede ser cosmos para otro. Y podemos ver, por ejemplo, el mito de Teseo y el rey Minos, el del Minotauro, reflejados estos problemas que hemos ido viendo con el cerebro. El Minotauro es mitad hombre, mitad animal, que es nuestra naturaleza, nuestras reacciones. A veces somos buenos y otras veces nos pierde el animal que llevamos dentro. Y ese animal, mitad hombre, está encerrado dentro de un laberinto para que no salga y no haga daño a los demás. ¿Y a qué se parece este laberinto? Al cerebro, a los pensamientos. Lo guardo ahí dentro para que no haga daño. ¿Cuál es la manera que tengo yo de vencer a esa naturaleza animal que llevo dentro y salir victorioso? Pues en este caso nos proponen el hilo de Ariadna. Me tengo primero que atrever a llegar a eso que me da miedo, enfrentarme a ello y luego tener una lógica para volver, seguir un hilo. Aunque puede que esa sea la respuesta que daban los griegos, y si desde entonces seguimos teniendo problemas, lo mismo no vale. Bien, os voy a hacer ahora la analogía computacional. Ya hemos visto cómo funciona el cerebro, cómo es ese procesamiento interno, cómo se sacan las decisiones. Si un ordenador fuese capaz de simular todo eso, sería impresionante, porque podríamos hacer pruebas con un ordenador que podríamos luego aplicar a una persona. Bien, lo primero que os pongo
es la portada de un libro. Y aquí, estas imágenes que veis así de colorines, todo esto son seres vivos. Esto es una larva. Y esto por aquí tiene un montón de patas. Y se ven así de colores porque están en un microscopio de refracción. Esos microscopios se utilizan para observar las propiedades cristalinas de los materiales. Que un ser vivo emita esos colores significa que está compuesto de cristales líquidos orgánicos. Luego, nuestra composición tiene mucho que ver con la composición de un ordenador. Bien, hay un sistema informático que son las redes neuronales artificiales, que se empezaron a proponer en el año 43 y lo que buscaban era reproducir el funcionamiento del cerebro humano. ¿Bien? La primera pues la propuso un psiquiatra y neuroanatomista y un matemático. Bien, en el 43 se propusieron, crearon la primera red que se llamaba Perceptron y lo que servía era para clasificar. Esto vale, esto no vale. Y hacía su función. Luego empezó el desarrollo, pero se llegó a un bloqueo en los años 70. Principalmente porque ese trabajo fue realizado por fisiólogos y no por ingenieros o matemáticos. Y las ecuaciones que se necesitan resolver para que una red neuronal funcione bien y sobre todo entrene bien son complejas. Además, en los 70 salió un libro que decía que las redes neuronales no podían resolver todos los problemas y matemáticamente se demostraba que no era posible. Bueno, como muchas veces puedes estar equivocado en una demostración y a finales de los 80 se crean redes que sí resolvían problemas que se suponían que no podían resolver e incluso se demuestra matemáticamente que pueden resolver cualquier tipo de problema. ¿Bien? Lo único que la red neuronal es como nuestro cerebro. Tú le metes unos datos y te da un resultado y no sabes qué ha pasado en medio. Y en nuestro cerebro es igual. A mí me entrenan a resolver un problema y luego te lo resuelvo, pero no sabes qué hay dentro de mi cabeza. ¿Qué capacidad tiene una red neuronal? ¿Por qué es interesante? Pues porque es una computación que maneja imprecisiones e incertidumbres. Es decir, no tengo que saber exactamente cómo es mi problema para poder resolver algo. Y eso normalmente en informática o me das todos los datos o esto no sale. Los problemas que mejor resuelve la red neuronal son los mismos que mejor resuelve el ser humano. Asociaciones, evaluaciones y reconocimiento de patrones. Luego están bastante bien diseñadas para simular esas redes neuronales humanas. Son ideales para situaciones en las que no buscas una respuesta muy exacta y además tienes pocos datos. Te va a encontrar una solución rápido y muy aproximada a lo que tú necesitas. Y de nuevo, eso es como funciona el cerebro humano. Cuando tomas decisiones no tienes todos los datos del mundo, pero llega un momento en que más o menos estás seguro de lo que vas a hacer y entonces haces. En el 89 Cybenko demostró que las redes neuronales son aproximadores universales. Eso quiere decir que pueden modelar cualquier función, ya sea lineal o caótica. ¿Para qué se utilizan en la actualidad las redes neuronales? Pues nada, para tres cosas. En medicina hay redes neuronales para diagnosis y son mucho mejores que cualquier médico humano porque manejan muchísima más información. Tienen un acierto de más del 90%. Eso sí, a ver que se fía de una máquina diciéndole ¿qué te pasa? En entretenimiento, en las animaciones, cuando hay ejércitos tremendos y unos bosques, todo eso no se dibuja a mano o no se pinta a mano. Ya se tienen algoritmos que lo que va haciendo es generarte a través de fractales, que es una forma que generan las ecuaciones caóticas, esas superficies que son las naturales, porque hemos dicho que la vida es caótica. En gas y petróleo se utiliza para la exploración, para delimitar dónde están los campos buenos
en telecomunicaciones para hacer, por ejemplo, traducciones online en el momento, traducciones de idioma. En defensa para discriminación de objetivos, en la banca para las concesiones de crédito, luego que se le haga caso no es otra cosa. En electrónica y robótica para sintetización de voz, por ejemplo. Finanzas, predicción de precios de divisas. En esto yo incluso tengo hasta experiencia propia, porque yo estuve haciendo una tesis en la que utilizaba redes neuronales y cuando ves que funcionan tan bien con los temas estos caóticos dices, hombre, pues la bolsa también tiene pinta de ser caótica y la bolsa es caótica. El problema es que toda predicción caótica necesita muchos decimales de precisión, porque si no pierdes rápidamente la información y el porcentaje de acierto baja mucho. Entonces, si aplicaba yo mi red neuronal a la bolsa, obtenía que al día siguiente tenía un 75% de acierto y a los 2 días tenía un 25%. Pero si se mezclan diferentes tipos de redes y otros sistemas, se pueden lograr resultados mucho mejores. En seguros, evaluación de pólizas, en control de procesos, análisis y diseño de productos, y en la industria aeroespacial y automovilística, los pilotos automáticos, que ahora mismo los aviones son capaces de despegar y aterrizar ellos solos, con mayor seguridad que con un piloto normal, pero si no sabes que hay piloto en la cabina, como que no subes. Bien, bueno, pues ya veis que tienen un montón de utilidades, y son utilidades muy próximas a los problemas que resuelven los humanos. Son problemas complejos, incluido está el habla, traducir de un lenguaje a otro en tiempo real. Eso es casi como la habilidad humana. Bien, pues eso se consigue a través de esto. Esto es el esquema de una neurona. Es algo muy simple. Tú tienes un dato de entrada, le pones un peso, una función que clasifica y te da una salida. Si quieres ajustarlo un poquito más, pues le pones por aquí un sesgo y haces un pequeño cálculo al que a los valores de entrada le asignas un peso, le sumas el sesgo y ya se lo puedes pasar a la función. Eso te da mayor flexibilidad. ¿Bien? Porque así puedes conseguir neuronas que no reaccionen todas igual ante el mismo estímulo, sino que unas se activen más y otras se activen menos. Bien, pues lo genérico sería esto. Tengo un montón de valores de entrada, tengo mi función en el que aplico los pesos y los sesgos y luego mi función de clasificación. Como quiero que mi red neuronal haga diferentes funciones, pues puedo ponerle diferentes funciones. Esta sería una que clasifica en ceros y unos, sería como el perceptrón. Todo lo clasifico como blanco o todo como negro. Esta me permite clasificar linealmente. Esta sería como el cerebro reptiliano y esta como el cerebro límbico. Me permite esa clasificación lineal. Esta me permite actuar con funciones no lineales. Y esta otra me permite actuar con probabilidades. Aquí tenemos ejemplos de diferentes tipos de redes, que suelen ser pues, para clasificar, clasificaciones lineales, aproximaciones de funciones, probabilidades. Y si tengo que resolver problemas complejos, lo único que tengo que ir haciendo es agrupar estas neuronas. Voy colocando capas, voy colocando interacciones entre las diferentes neuronas y al final logro resolver cualquier tipo de problema con este sistema de unión de neuronas simples. Bien, visto así es fácil, pero luego tiene su complicación. Esa unión de neuronas simples es lo que se llama topología. Y si yo quiero diseñar la topología, cómo tengo que conectar las neuronas unas a otras, cuántas capas tengo que poner, puede ser un problema bastante complicado de resolver. ¿Bien? Pero curiosamente se han inventado neuronas o redes neuronales que se autoorganizan, que ellas solas generan su estructura interna, generan el número de neuronas que necesitan y las capas que necesitan, dependiendo del problema al que las presentes. Bien, pues ya tenemos nuestra estructura neuronal, que sería como nuestro cerebro.
Lo siguiente es entrenar. Lo mismo que hacíamos nosotros con el estímulo-respuesta en el cerebro humano, con las neuronas artificiales también tenemos que hacer ese entrenamiento. Y para eso tenemos dos sistemas. Uno es el aprendizaje supervisado, en el que yo le pongo un estímulo y le doy la respuesta y la neurona va ajustándose internamente, la red neuronal se ajusta internamente hasta lograr ese resultado, que cuando me den este estímulo de esta respuesta. Pero también hay otro tipo de entrenamiento que es el no supervisado, que simplemente yo le voy dando entradas y la neurona va encontrando cualidades de esas entradas, me va haciendo clasificaciones. Luego fijaos que realmente tengo los mismos entrenamientos que recibe el cerebro humano. El de tengo unos datos y tengo la respuesta, cómo llego de unos a otros, y el de tengo unos datos y a ver qué saco de esto. Luego las redes neuronales artificiales mimetizan muy bien también nuestro entrenamiento. ¿Cuál es el problema de la red neuronal? Bueno, pues que dependiendo de los datos con los que yo entrene a la red, ¿bien?, puede ser que no le entrene con el rango de datos necesarios. Y entonces llegue un momento en que si le doy datos que no le he mostrado antes a la red, me dé valores que no están bien. Bueno, pero eso se puede solucionar pues ampliando el rango, que es más o menos lo que hacemos nosotros. Sabemos resolver cierto tipo de problemas, pero si me dan otros datos, pues ya no sé hacerlo. Pues tengo que volver a aprender cómo solucionar el problema con otros datos. También se puede dar lo que se llama el subaprendizaje, que significa que me han dado menos datos de los necesarios y por lo tanto no he ajustado la curva real. Me he quedado con la suposición que yo he hecho. Se soluciona fácil, me das más datos, yo sigo entrenando y al final ajusto la curva correctamente. El problema grave viene aquí, el sobreaprendizaje. Si yo he recibido datos de más o los datos que me han dado, la red neuronal los ha interpretado como que tienen un valor que no es el correcto, lo que se produce es pues una serie de reacciones que no ajustan la curva real. Tenemos valores que se van fuera del rango que debería ser el correcto. Y eso es parecido a lo que nos sucede a nosotros. Si emocionalmente hemos sido sobreentrenados, estamos ante determinados estímulos reaccionando de una manera que no es la acorde al estímulo. ¿Bien? ¿Cómo resolvemos en redes neuronales artificiales el sobreaprendizaje? Reseteando la red. Volvemos a poner todos los pesos a cero, todos los sesgos a cero y volvemos a entrenar. ¿Bien? Pues de ahí vamos a tirar para hacer la siguiente hipótesis. Si las redes neuronales del cerebro funcionan como las redes neuronales informáticas artificiales, las emociones en el cerebro tienen el mismo papel que los pesos y los sesgos en las redes artificiales. Si yo pudiese resetear esas emociones, mi red neuronal podría volver a entrenar perfectamente y ajustada al estímulo que recibo. Y por tanto mi comportamiento cambia. ¿Bien? Esta es la propuesta. ¿Cómo podríamos hacer eso? Resetear, es que en algunos momentos nos vendía de perlas. Pues esta sería la propuesta de solución. Resetear en la red neuronal artificial es equivalente a relajar en el cuerpo humano. Cuando tú relajas el cuerpo, lo que estás haciendo es descargar la emoción que sientes. Pero tendrías que borrar todo lo que ya, toda tu memoria. Todo. No, la memoria no, solo la parte emocional. Vale, las estructuras, la topología que tú ya tienes de las neuronas, esa se mantiene. El asunto es cómo reaccionan las neuronas ante los estímulos. Eso es lo que tú quieres cambiar, para que no haya sobreaprendizaje, sino que se ajuste perfecto a el resultado que tú necesitas. Sí, pero lo que tú tienes en la memoria genera emociones. Sí, pero es todo uno. Es decir, lo que tú tienes,
de pensamientos está guardado con las emociones y con las percepciones que tú tuviste en el momento en que se generó eso. ¿Bien? Aquí la clave es, si yo puedo liberar la emoción, mi comportamiento es otro, porque mi percepción es otra, mi interpretación es otra. ¿Vale? Y podemos hacer un ejemplo, si queréis. Bien, os propongo un sistema muy sencillo que es parecido a la meditación. La meditación se basa en sentir y no reprimir. Es decir, no permitir que el cuerpo se tense. Si el cuerpo se tensa, bloquea la descarga de la emoción, la mantiene dentro. ¿Bien? Entonces, con este sistema, lo que vamos a hacer, o yo os voy a hacer 3 preguntas que vais a responder mentalmente muy rápido. ¿Bien? Porque lo que estamos buscando es distraer al subconsciente. Si respondéis muy rápido, al final funciona. No os preocupéis van a ser preguntas de sí y no. No os preocupéis si decís sí o decir no. Responder rápido. Es la clave. ¿Vale? Bien. Pues podemos hacer un ejemplo intentando cambiar de gustos. Si cambiamos de gustos, lo que significa es que realmente podemos resetear esas redes. ¿Vale? Porque algo no me gusta o no me gusta dependiendo de esos pesos dentro de mi estructura neuronal. ¿Vale? Pues entonces lo que podéis hacer es buscar un plato de comida que no os guste nada, y si os gustan todos, buscáis un plato de gusanos. Bien, porque eso suele encajar bien, que no le gusta a nadie. Vale, pues entonces lo siguiente es ponernos el plato delante y observar cómo reacciona mi cuerpo. La emoción es algo físico del cuerpo. Me pongo el plato y observo. Se me tensa la garganta, el pecho, el estómago, tiemblo. ¿Qué pasa? Lo mejor que pueda. Dejo esa sensación en mi cuerpo y la observo lo mejor que pueda. Y ahora, respondo rápidamente. ¿Puedo dejar que se vaya esa sensación? ¿Quiero que se vaya? ¿Cuándo quiero que se vaya? Y respiro profundamente. ¿Bien? Volvemos a observar el cuerpo y si todavía queda tensión, volvemos a hacer las mismas preguntas. ¿Puedo dejar que se vaya? ¿Sí o no? Da igual. ¿Quiero que se vaya? ¿Cuándo? Y respiramos profundamente. Vuelvo a ponerme el plato delante y observo qué cambia en mi cuerpo. ¿Qué está pasando? ¿Hay otra respuesta? Es diferente. Y lo mejor que pueda, me hago consciente de esa diferencia, de qué está pasando en mi cuerpo. Y ahora que eres consciente, ¿puedes dejar que se vaya esa sensación? ¿Quieres que se vaya? ¿Cuándo? Respira profundamente. Bien, y para no alargar esto, simplemente volvéis a poneros el plato delante y haceros conscientes de la diferencia. Bien. Esto, por supuesto, cada uno tiene sus cargas emocionales diferentes de los demás. Las personas que tengan poca carga emocional en 3 respiraciones habrá cambiado. Las que tengan un conflicto gordo ahí con el plato, por lo mismo les dura bastante más y tienen que hacer ese proceso. Bien. Pero la clave es darme cuenta de si algo ha cambiado. Si algo ha cambiado, lo que significa es que yo he reseteado algo dentro de mí. He permitido que esa red neuronal suelte esa emoción y por lo tanto deje de activarse con tanta potencia. Y si se activa con menos potencia, cuando miro el plato, mis pensamientos son otros. E incluso pueden decir, bueno, por lo mismo lo pruebo. ¿Vale? Y no he pensado, no he necesitado pensar. Porque la red está condicionada por la carga emocional. ¿Bien? Y como decían los psicólogos, tu cerebro tiende a justificar lo que sientes. Bien, respuestas comunes ante lo que os acabo de proponer. Acordaros de aquello de la novedad. No puede ser tan fácil, no puede ser tan rápido. Me están engañando. ¿Vale? Si alguna de esas frases os resuena, con lo que estáis contactando es con vuestra resistencia al cambio. Porque cambiar significa que antes estaba equivocado y no nos han educado para estar equivocados.
¿Qué es lo más difícil de todo esto que os he contado? Pues que obliga a un cambio de paradigma, es decir, me obliga a cambiar las creencias de cómo funciona el mundo, de cómo funciona la realidad. Si antes estaba peleando con mis pensamientos, estaba peleando con mis acciones y ahora resulta que simplemente tengo que hacerme consciente de qué siento y soltar esa carga emocional y todo cambia, es muy fuerte. Es que me pone ante un precipicio, porque eso tiene muchas implicaciones. La primera es, a mí me han enseñado a cargar con mis emociones, yo tengo que asumirlas, tengo que aceptarlas, tengo que resignarme, tengo que acabar así. Y ahora me están diciendo que no, que puedo coger la mochila y la puedo tirar. O el tema de los pensamientos. Ostras, pues me acaban de decir que mi consciente no genera pensamientos. Si mis pensamientos no son míos. ¿Y ahora? ¿Quién soy? Las capacidades. Si lo importante son las limitaciones, porque todos tenemos las mismas capacidades, y me puedo quitar las limitaciones porque se basan en esa carga emocional, ¿qué posibilidades hay? O incluso los quiero. Acabamos de cambiar de gustos. Luego lo que quiero o no quiero, lo que me gusta o no me gusta, depende de mi estado emocional. Toma. ¿Qué pasó con la media naranja? Si puedo cambiar mis gustos. Todo esto nos lleva precisamente a esas preguntas. ¿Quién soy si puedo cambiar todo lo que soy? Mis emociones, mis pensamientos, mis reacciones. Y todo eso me lleva a descubrir un nuevo mundo y por lo tanto una sociedad nueva. Las reglas sociales que antes servían para no pisarnos los callos los unos a los otros y no disparar esas respuestas emocionales, si yo ahora puedo liberar mi respuesta emocional, poco a poco todos vamos a estar más calmados y no vamos a necesitar tantas leyes. Bueno, pues ahí os dejo las preguntas. Bueno, no sé cómo vamos de hora. 20 minutos tenemos, o algo menos. Sí, pregunta. Perdona. Sí. Me ha parecido fabulosa la charla. Interesante. Como va a quedar grabado, la podemos volver a escuchar varias veces porque para procesarlo todo hay que volverlo. No sé, me sugieren muchos comentarios y muchas preguntas, pero bueno, por ejemplo, comentario sobre los hemisferios cerebrales. Corrígeme si yo me he enterado bien de lo que he leído. El hemisferio izquierdo, la persona diestra, es el dominante, ¿no? Parece ser que tiene una forma de funcionar binaria o de todo nada en cuanto a la lógica. Es decir, tiende a clasificar a una persona como culpable o inocente, enemigo o amigo, blanco o negro, ¿no? En cambio, el otro cerebro, bueno, incluso, continuando un poco con el dominante, tiende a crear o prefiere tener una historia completa que tener una historia incompleta. Y si la tiene incompleta, se inventa cosas para tener una historia completa y hacer un juicio, ¿no? ¿Eso a qué nos lleva? Pues a todo lo que ocurre. Es decir, tendemos a rápidamente considerar a una persona amiga o enemiga, a clasificar a las personas y ante ciertos datos llegar a una conclusión de que esa persona es de una manera, aunque solo tenga algunos datos inconexos, pero el resto menos inventos y hago una historia. Sí. En cambio, en el otro cerebro, el cerebro no dominante, es el cerebro donde hay más capacidades emocionales y donde hay una respuesta más gradual, ¿no? Digamos que entre el blanco y el negro hay una infinitud de grises, ¿no? Y quizás es el que utilizan más los artistas, por ejemplo. El problema
parece que sería mejor utilizar como dominante un cerebro que tiene una capacidad de adaptarse mejor a la realidad, ¿no? Pero parece que evolutivamente debemos ser otro, porque evolutivamente nos damos ventaja. Ante una situación de peligro, es mejor que el cerebro reaccione y clasifique rápidamente esto me conviene o no me conviene, sin matices, ¿no? El problema, claro, nos lleva socialmente a tender a crear esos clichés tan peligrosos sobre las personas. Sí. La pregunta es que cómo se puede evitar eso, porque parece ser, por lo que te digo, ante una situación de estrés, quizás el otro cerebro que no es el dominante se desconecta y toma las riendas el dominante y clasifica a veces rápidamente sin muchos elementos de juicio. Bueno, ¿qué se puede hacer para evitar eso? En este caso las respuestas muy automáticas no estarían casi en el neocórtex, ¿vale? Cuando hablamos así no es que estén en otro sitio y solo en otro sitio, ¿bien? El cerebro está interconectado y la información se pasa de un lado a otro, ¿no? A ver, lo ideal sería que el cerebro funcionase equilibrado, porque está muy bien tener esa visión lineal en el que tú puedes prever una serie de causas-consecuencias, bien, porque en tu día a día eso parece que es lo que funciona, pero también te limita a estar viviendo siempre en lo mismo. Si el otro cerebro te está proporcionando nuevas soluciones que no tienes claro de dónde vienen porque no hay una causa-consecuencia, pero te aportan otras opciones que luego puedes explorar, pues es un enriquecimiento, ¿vale? La clave es que el cerebro no entre en estrés, porque entonces puedes cambiar esos patrones de cómo procesas o a qué hemisferio le das esa prioridad y empezarán a equilibrarse. Y además no tendrás miedo de esas intuiciones, de esas ideas que te vienen, aunque no sepas cuál es la secuencia, ya la encontrarás, ¿vale? Porque tendrás claro que eso es una información que viene a través de una serie de datos que tú has recibido, no es algo a lo loco. Sí, vamos a ver. Sí. Has hablado de la posibilidad de cambio, por tanto, nuestro comportamiento no está predeterminado. En ese sentido, hay una libertad, no hay, podemos cambiar, pero el cambio que se produce está determinado por la posibilidad de cambio que puede esa persona hacer con la mochila previa que lleve, ¿no? Sí. Vale. Sí, a ver, tienes la posibilidad de cambio, pero casi tu única posibilidad de cambio es resetear la red. ¿A qué se ajuste la red? No sabes cuál es el resultado. Bien, pero sabes que va a ser más equilibrado que el que tenías. Bien, porque te van a ofrecer otras soluciones que también dependen de tu red. Solo que ahora puede haber detalles nuevos o enfoques nuevos, al no tener un peso tan fuerte que te llevaba a pensar de una manera, ¿vale? Pero está claro, todo tu pensamiento se basa en tu estructura interna de aprendizaje anterior. Entonces, si tú quieres un cambio grande, necesitas desmontar primero todo ese aprendizaje y luego a ver qué surge. Cuando creemos que elegimos, en realidad no elegimos, sino elegimos lo que ya estaba previsto que eligiéramos. ¿De acuerdo? En una parte sí. Sí. A ver, cuando estás en tu patrón, está claro que no eliges. Tu patrón es el que es. ¿Bien? Filosóficamente, yéndote al último punto, tu única capacidad de decisión es decir, quiero soltar esta emoción que me fija en el patrón. Ya, porque lo demás son opciones nuevas. Pero es que para tu cerebro le vale. ¿Bien? ¿Cómo nos divertimos nosotros? Buscando situaciones nuevas. Vas al cine a ver una película porque te sabes el final. Vas al cine a que te cuenten una película que no te descontrole mucho, porque entonces si no te genera mucho estrés y no la vas a entender, pero que te sorprenda, que te dé opciones nuevas, ¿vale? Luego eso realmente sería la vida que tu cerebro necesita para ser feliz. No necesita controlar todo y saber todo desde principio a fin, porque si no, ¿para qué la vives? Si ya sabes cómo es todo el proceso. ¿Bien? Entonces es un proceso de como quitar una capa, encontrar una serie de opciones nuevas y explorar todas esas opciones. Y una vez las exploras, pues dices, quiero otras. Sí. Yo
he llegado tarde y he entrado justo cuando estabas hablando de la dinámica de la vida y me ha dejado un poco sorprendido porque has explicado que en el año 77 le dieron un premio Nobel a no sé qué persona como sistema disipativo que reconoció y que venía a razonar que tú eres tú con tu entorno. Sí. Lo cual quiere decir que deberíamos ser solidarios entre nosotros y no como nos están instruyendo desde hace años, competitivos. Claro, el problema... Esta es una aberración, ¿no? La competencia, la competitividad. En parte es una aberración, ¿vale? Pero se puede explicar fácilmente. A través de tus neuronas espejos, si tú ves al otro en estrés, tú quieres salir de estrés. Tienes dos opciones principales. O te lo quitas de en medio, y eso implica me voy o lo mato, o le ayudo. ¿Bien? Entonces, todas las opciones que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad son ajustadas a ese sistema biológico. El asunto es, ¿cuál es el comportamiento que yo tendría en equilibrio? El comportamiento que yo tendría en equilibrio sería el de ayudar. Porque el otro es que si me lo cepillo voy a ver su sufrimiento mientras se muere, me voy a sentir mucho peor, entonces eso no lo voy a coger. ¿Bien? Entonces, el colaborar con los demás es que estamos condenados a ellos por la biología. Estamos haciendo todo lo que podemos para no seguir las leyes biológicas. Esa es la cuestión. Es como lo del premio a los grandes directivos. Eso. Dime. Bueno, Paco, tenemos una gran tarea por delante. Sí. Y te queremos agradecer de verdad que nos hayas abierto estas puertas. Pues muchas gracias. Es para tu colección de diplomas. Uno más. Gracias. Bueno, ya hemos acabado la hora y todo.